¿Te has preguntado alguna vez cuáles son las ideas que nos han permitido prosperar como especie? ¿Te has parado a pensar lo improbable que es que estemos vivos en un universo enteramente hostil a nuestra existencia? ¿Has escuchado hablar de Pinker y su optimismo ilustrado y quieres saber de qué se trata? Entonces este es tu podcast. Empecemos. Bienvenido, fiel escucha, a un nuevo episodio de La Tribu Estoica. En el día de hoy vamos a tratar un libro que se usa frecuentemente como argumento a la hora de justificar que vivimos en la mejor época que podríamos vivir. Este libro no es otro que el de En defensa de la ilustración, de Steven Pinker, publicado por primera vez en 2018. Pinker es un psicólogo y profesor canadiense que trabaja en universidades tan prestigiosas como la Universidad de Harvard, Stanford o el MIT. Es conocido por sus investigaciones sobre el lenguaje y sus libros de divulgación como Tabula Rasa o Los ángeles que llevamos dentro. En 2004 fue nombrado una de las 100 personas más influyentes por la revista Time. Sin más presentación, pasemos a hablar sobre el libro. En este libro, Pinker trata de ampliar lo dicho en su otro famoso libro Los ángeles que llevamos dentro, en el que explicaba cómo, en contra de todo lo que pueda parecer con el auge de populismos y autoritarismos, estamos mejor que nunca en la historia, y que de ninguna manera estamos retrocediendo. Su tesis central es que hemos tenido que luchar mucho para llegar a esta posición en la que estamos ahora, pero que no somos conscientes de la importancia de mantenerla, y cuando llegan voces que dicen que los sistemas democráticos no funcionan y que debemos abandonar estos sistemas en pos de mesías que se comprometen a solucionar todos los problemas, nos arrojamos a sus brazos sin ser conscientes de lo que tenemos que perder. Para ello, profundiza en 4 conceptos que vienen de la Ilustración y que según él nos ha llevado hasta donde estamos. Estos son el progreso, la razón, la ciencia y el humanismo. Sin embargo, antes de hablar sobre ellos, debemos ver contra qué elementos se erigen estos 4 jinetes de la Ilustración. Los elementos que marcan las reglas del juego son la entropía, la evolución y la información. Pasamos con ellos. Empecemos con la entropía. La segunda ley de la termodinámica establece que en un sistema cerrado la entropía nunca desciende. Esto se traduce en que nosotros, como seres vivos, somos el resultado de un evento altamente improbable. Solo podemos vivir con un rango de temperatura, de colocación de nuestros átomos, de radiación. Hay infinitos más estados en los que podemos irnos al carajo y solo unos pocos en los que podemos perdurar. Pongamos el ejemplo de un castillo de arena. ¿Por qué tiende a desmoronarse? Porque solo hay una manera de que el castillo se mantenga en pie e infinitas situaciones, más sencillas además, que el castillo se desmorone. Nosotros somos ese castillo de arena con capacidad para autorregularnos y equilibrarnos a costa del gasto energético. Debemos sentirnos bendecidos por existir en un universo lleno de hostilidades en el que el mero hecho de que estemos vivos es un evento altamente improbable. Por no hablar de la posibilidad de que puedas dedicar tiempo a escuchar el podcast y encima darle a like y suscribirte al canal. La de cosas que no somos conscientes que podíamos hacer hasta que las hacemos. El segundo concepto del que queremos hablar es la evolución. Nuestros genes son el resultado de infinitas mutaciones en nuestro código genético. Llevamos los genes de los ganadores, de los que pudieron prevalecer en esta naturaleza sin piedad. El mero hecho de haber llegado a la vida es un logro incalculable. Aquí podemos relacionar esta idea con una idea que vimos en el episodio en el que hablamos de la antifragilidad de Taleb. Como dijimos entonces, te recomiendo que lo visites si no lo has hecho ya, la naturaleza es el sistema antifrágil por excelencia y, a través de las mutaciones genéticas, expone a sus vástagos a infinitud de estresores que permiten seleccionar aquellos genes más adecuados para la supervivencia y los premia mediante su transmisión a la siguiente generación. La naturaleza utiliza la aleatoriedad para beneficiarse de los estresores. Por último, tenemos como compañera de baile a la información. La información es una forma de reducir la entropía. Nuestros cuerpos tienden a mantener un estado estable dinámico llamado homeostasis. Necesitamos tener órganos que captar la información, centros de procesamiento que la interpreten y órganos que ejecuten estas órdenes. Pero claro, somos seres de sangre caliente y percibimos según nuestras motivaciones. Si tenemos hambre, seremos más sensibles a aquellos estímulos que nos satisfagan esta necesidad. De la misma manera, la historia de todo ser vivo es la historia de capturar, procesar y utilizar la información. Los seres humanos, con nuestra cultura y la capacidad de transmitir la información por el tiempo y por el espacio, hemos sido los ganadores en esta carrera. De acuerdo, entonces tenemos estos 3 factores que marcan las leyes del juego.
Nuestras capacidades mentales y físicas son producto de nuestra interacción con nuestros tres factores. ¿Cuáles han sido las ideas que nos han permitido sacar mayor provecho a nuestras capacidades? Pinker defiende que estas ideas provienen de la Ilustración. Lo primero que sorprende es que no dedique ni un solo párrafo a hablar de la Revolución Francesa como hecho histórico. Cita pensadores anteriores y posteriores de este acontecimiento, pero no hay que obviar que la puesta en práctica de estas ideas comenzó ahí. Quizás el hecho de que, como en todas las revoluciones, se usó sangre humana para engrasar el engranaje ilustrado no casaba del todo con el espíritu del libro. Pero dejando eso al margen, las 4 ideas principales de la Ilustración son las siguientes. El progreso. A esta idea dedica la mayor parte del libro. Utiliza un montón de gráficas y datos para afirmar su idea de que el progreso ha beneficiado a la humanidad. ¿Qué utiliza para medir el progreso? Será por marcadores. Expectativa de vida, riqueza, desigualdad, medio ambiente, paz, seguridad, democracia. Según Pinker, todo mejora, y seguramente tenga razón. Podéis curiosear al respecto en la página Our World in Data, que dejo en la descripción. Los tiempos cambian y las sensibilidades también. Somos más ricos, tanto los ricos como los pobres, y el pobre hoy día vive mejor que el rico de hace 200 años. Los descubrimientos tecnológicos son cambios cualitativos. No se puede comparar nuestra sociedad actual, en la que la inmensa mayoría se puede permitir tener lavadora, nevera o antibióticos, con la de las familias adineradas a mediados de 1800. Taleb le dirá que qué ocurre con las armas nucleares, que podemos estar muy bien, pero si estalla la guerra estaremos peor que nunca, o directamente no estaremos. Pinker mantiene su tesis. La ciencia lo hace todo bien, y la investigación en armas nucleares empezó para combatir a Hitler. Si no hubiera existido Hitler, no habría armas nucleares. Jaque mate, ateos. El segundo jinete sería la ciencia. La ciencia no es un método científico, es una forma de pensar, de ver las cosas. El principio fundamental de la ciencia es que las hipótesis, las posibles explicaciones que podemos dar al mundo, deben poderse comprobar en la realidad. Deben poder afirmarse por otros experimentadores y poder falsearse. La ciencia es el mejor sistema de obtención de conocimiento que hemos creado. Acepta que la capacidad del ser humano es limitada, tiene unas cognitive bias contra lo que debemos luchar. No es la ideal, pero es lo mejor que tenemos, porque compensa las limitaciones individuales con las de otras personas, logrando entre varios individuos de diferentes lugares y tiempos adentrarse cada vez más en el conocimiento del mundo. Todo eso es perfecto y de verdad nos debemos sentir afortunados de tener ese mecanismo, y no debemos despreciar cómo está ocurriendo recientemente en algunos movimientos mayoritarios, como el posmodernismo. Pero bueno, si has vivido lo suficiente, te habrás dado cuenta que la perfección no existe fuera de las matemáticas. ¿Qué problema tiene la ciencia? Pues que es una herramienta que puede ser usada para el bien como para el mal. La teoría de la evolución nos permite emanciparnos de una explicación bíblica milenaria, pero errónea, de nuestro origen. Pero también es utilizada por diversos pensadores para justificar actuaciones de darwinismo social y justificar la purga de judíos u otras etnias. A esta idea se llega al trasladarse el foco de la unidad sobre la que actúa la evolución, pasando del gen a grupos sociales o razas. Evidentemente, la ciencia no es ni algo bueno ni malo, sino que depende de quién la use. Es la mejor manera de obtener conocimiento, pero nada se dice de lo que no haya gente que vaya a usar para el bien ese conocimiento. Por eso hay comités de ética que tratan de controlarlo, como por ejemplo tratan de controlar el futuro de la inteligencia artificial. Lo que es palmario es que no podemos renunciar a la ciencia porque haya gente que haga mal uso de ella. Lo que hay que hacer es establecer las barreras necesarias para evitar que esto ocurra. La tercera pata es la razón. Aquellos que dicen que no existe la razón ni lo racional utilizan argumentos racionales, por lo que están equivocados. De nuevo, jaque mate posmodernos. Uno de los enemigos más peligrosos de todas las sociedades ha sido siempre la ignorancia, y Buda puede dar cuenta de ello. Ahora parece que los movimientos autoritarios están explotando la falta de criterio de las personas para decidir lo que es cierto y lo que no, lo que es una fuente fiable de información y lo que solo imita a algo con pinta de científico. Cuando no se tiene una comprensión clara de cómo se organiza la realidad, se pueden utilizar argumentos tramposos y apelar a las emociones para transmitir la idea que más les interese, quedando la capacidad de pensar del escuchante totalmente atrofiada. Debemos huir de eso y dejar de conformarnos con argumentos simples y polarizados. La realidad no es sencilla y tenemos que trabajar para ver quién tiene más razón. ¿Cómo podemos hacerlo? De la misma manera que funciona la ciencia.
A nivel personal, cojamos una idea. Por ejemplo, que el máximo control estatal es deseable para organizar la vida de los ciudadanos. Y sometamos esa idea a una serie de pruebas con la lectura, la historia, los divulgadores. Si la idea no resiste el examen, pasemos a su alternativa y repitamos el proceso. Utiliza este mecanismo la próxima vez que el presidente de tu país te diga lo que deberías hacer, e infórmate de los argumentos a favor y sobre todo de los que están en contra de tus ideas. Cuanto más exámenes resistan, más robustas serán, y más seguro estarás de que lo que piensas es verdad. De nuevo, he metido a Taleb en el libro de Pinker. No me lo consigo quitar de la cabeza. Por último, tenemos el humanismo. El humanismo trata de dar una alternativa ética a la religión, good without God. Pinker rescata un argumento de Sócrates que dice que si los dioses tienen buenas razones para establecer las normas morales, deberíamos olvidarnos del intermediario y acudir directamente a las normas. En caso de que no tuvieran dichas razones, no nos hacen falta. El primer paso para la sabiduría consiste en comprender que no le importamos una mierda al universo. Esto no implica que la vida no tenga sentido, pues le importas a tu gente y tú te preocupas por otros. Tú tienes la responsabilidad de cuidar a los tuyos, de no traer más mal al mundo de lo que ya hay, y de buscar tu florecimiento como persona, llegar a tu máximo potencial. La vida es una aventura llena de retos que están para que tú puedas intentar superarlos y hacerte mejor en el proceso. Nunca dejes de tener objetivos ni dejes de luchar por ellos. Cuida de los tuyos y haz el bien. Quizás la vida sea más sencilla de lo que creemos. Y sin darnos cuenta llegamos al final del episodio. Hagamos un pequeño resumen. En el día de hoy hemos visto que los elementos que marcan las reglas del juego en las que nos movemos y se mueven las ideas son la entropía, la evolución y la información. Hemos visto cómo el autor considera que las mejores ideas que se mueven en estas reglas son las defendidas por la Ilustración, como son el progreso, la ciencia, la razón y el humanismo. Sin embargo, si eres un escucha perspicaz, como estoy convencido que eres porque si no, no estarías escuchando este podcast, te habrás dado cuenta que he buscado la parte negativa de la tesis de este autor con mayor frecuencia que en otros podcasts. Además, no es accidental que haya usado a Taleb para poner la puntilla en ciertos conceptos. Estos dos autores son famosos también por sus encontronazos por las redes. Si os aburrís, no tenéis nada mejor que hacer, podéis buscar vídeos de debates suyos e intercambios de tweets. El caso es que yo creo que Pinker es el prototipo de pensador soviético harvardiano, de hecho Pinker trabaja en Harvard, de los que comenta Taleb que viven de forma tan confortable en sus modelos mentales y que no tienen en cuenta los eventos extremos, y por lo tanto se deshacen cuando el Black Swan hace su aparición. En el caso del libro que nos ocupa, dirá Taleb que está muy bien todo su modelo y que es verdad que hay muchas menos guerras que antiguamente, pero con que haya una guerra nuclear te revienta la gráfica y echa por tierra todo lo dicho en el libro. Como se habrá podido intuir, yo estoy del lado del capitán antifrágil, pero claro, no deja de ser mi opinión. Además, eso no quita que no se puedan sacar conclusiones valiosas en este libro. La idea más valiosa que yo tengo es la suerte que tenemos de estar vivos y lo improbable que es que un sistema tan complejo como el nuestro pueda seguir funcionando para vivir un día más. Cuando tengas uno de esos días en los que te sientas peor que de costumbre, o incluso te sientas miserable y sin ganas de seguir luchando, recuerda que eres el resultado de millones de años de evolución, que estás formado por átomos que son polvo de estrellas y que estás vivo o viva gracias a una secuencia de estados altamente improbables y esenciales. Estadísticamente es increíble, con todo el significado de la palabra, que estés vivo para pensar siquiera en lo mal que te ha ido el día. Párate un momento a agradecer a quien quieras que puedes respirar, que tu corazón late y puedes dar amor a los tuyos y hacer del mundo un sitio un poco mejor. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo con él. Recuerda que lo que aquí presento son interpretaciones del libro para despertar tu curiosidad y que, si de verdad quieres ahondar en el tema, te recomiendo que lo leas por ti mismo. Por último, darte las gracias por escucharlo y pedirte que si te ha aportado valor, le des un like y te suscribas al canal para que pueda llegar a más gente. Sin más, no te entretengo y nos escuchamos en el siguiente resumen. Un saludo, estoicos.